Bueno, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un tema que justamente faltaba en el canal, que era más que nada lo relacionado al tema de electrostática, ¿vale? En este caso, pues justamente tenemos una unidad por ahí en el libro en el cual pues tenemos que ver pues ciertos temas de electricidad y de magnetismo, ¿vale? Entonces, pues este video digamos que es un video complementativo, es justamente una parte también introductoria para entender pues toda esta rama de la electrostática. Y bueno, justamente pues para ello decidí aprovechar el hecho de que vamos a realizar un pequeño mapa conceptual justamente para entender algunos conceptos relacionados a la materia. Entonces, bueno, justamente pues ¿qué podemos decir justamente de la electrostática? Pues bueno, para empezar pues podemos por ejemplo definir la palabra electricidad, ¿verdad? Vamos a ponerle electricidad. Justamente, pues como vimos en los videos, pues la electricidad esencialmente ¿qué es? Al menos hasta el nivel de preparatoria, pues es el desplazamiento ¿de qué? Pues de electrones de un punto a otro. Ok. Aquí recuerden que justamente pues en un mapa conceptual hay que ocupar las menores palabras posibles para poder entender un tema. Y justamente pues solo las que se encierran en pequeñas nubes o en pequeños recuadros pues son aquellas palabras que son conceptos. Los conectores de ideas o em, artículos justamente del español, como en este caso las palabras de y la letra A, pues no se encierran justamente por ese hecho, ¿vale? Porque son conectores de conceptos. Ahora bien, la electricidad, pues ¿en qué se divide? Pues podemos explicar eso a partir de tres aspectos. Vamos a ponerla aquí. Se divide y se va a dividir en tres grandes ramas. La primera justamente pues es la electrostática. La segunda es la electrodinámica. Y por último tenemos el electromagnetismo. ¿Ok? ¿Qué es la electrostática? Pues justamente es la rama de la electricidad que va a estudiar a las cargas eléctricas en reposo. ¿Qué es la electrodinámica? Pues va a ser la rama de la electricidad que va a estudiar las cargas eléctricas en movimiento. ¿Y qué es el electromagnetismo? Pues es justamente aquella rama de la electricidad, o bueno, directamente digamos como la forma más completa de esta misma, en la cual pues va a estudiar las relaciones entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que aquí estamos obteniendo pues una división de tres elementos, podemos justamente hacer una pequeña línea en este caso, tal que así, y con esta línea pues conectar cada uno de los conceptos, ¿vale? Entonces de esta forma pues digamos ya acabamos la primera columna que pues, nos está hablando justamente sobre la electricidad. Ahora bien, pues en la electricidad también vimos en el libro que tiene algo que ver con la estructura atómica, ¿verdad? ¿En qué tiene que ver? Pues más que nada pues en las partículas que están involucradas. Y sobre todo pues las que tienen carga, ¿verdad? Entonces pues en este caso de la estructura atómica pues vamos a recordar un poco pues cómo está constituido el átomo, ¿verdad? Que eso pues ya lo vimos en química o bien lo vamos a ver en química. Entonces bueno, pues para empezar pues tenemos al electrón, podemos hacer esta pequeña división en las partículas. Tenemos el electrón, tenemos el protón y tenemos el neutrón. ¿Ok?
Aquí noten que además de ocupar un color diferente en las nubes, también estoy ocupando un color diferente en la letra. En principio porque esta es una división de un tema, ¿ok? Es como si fuera un subtema prácticamente. Entonces aquí lo que estoy denotando es que pues justamente tenemos el mismo nivel de importancia en todos los temas, ¿vale? O sea que en la estructura atómica pues son principalmente tres las divisiones. Tenemos la división del electrón, del protón y del neutrón. El electrón, pues, ¿qué características tiene? Pues, por ejemplo, tenemos que tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Tenemos, por ejemplo, que tiene una masa de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y pues justamente se encuentra girando alrededor del núcleo, ¿vale? Vamos a poner girando alrededor del núcleo, ¿vale? Entonces, pues justamente estas son pues las principales características del electrón, ¿vale? Les repito, justamente en un mapa, en un cuadro, en un mapa conceptual, pues lo que tenemos que hacer es más que nada ocupar los menores conceptos posibles y solo pues nos tenemos que quedar con las ideas, ¿verdad? Y sobre todo, pues no hay que abusar justamente del hecho de usar pues muchas palabras en un mismo recuadro. Aquí en principio, pues en teoría se tienen que usar hasta 3 como máximo. En su caso, pues les dejo usar hasta 5, ¿vale? Porque pues en principio van comenzando a manipular todo esto. Pero pues sí, la principal idea es ocupar las menos posibles. Entonces, a ver, de la misma manera podemos nosotros pues explicar al protón. El protón, pues justamente qué carga tiene, pues va a tener la misma carga que el electrón, pero aquí va a haber una característica especial, ya que justamente pues el protón va a tener una carga con signo positivo, mientras que el electrón la tiene con signo negativo, ¿vale? Entonces es la misma prácticamente, pero con signos contrarios. Ahora bien, su masa, ¿cuál es su masa? Pues la masa del protón, pues tenemos que es 1.67 por 672 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿ok? Si se dan cuenta, pues es mucho más grande que el electrón, prácticamente es mucho más masivo. ¿Y en dónde se encuentra justamente el protón? Pues se encuentra en el núcleo pegado con la última partícula que nos falta, que es el neutrón. Justamente pues el neutrón, vamos a hablar un poquito más de él. De la misma forma que el protón y que el electrón, pues por ejemplo su carga en este caso del neutrón, pues como su nombre lo dice, pues es neutra. Entonces pues no va a tener, ¿vale? En esta parte de que no va a tener, pues se refiere más que nada a que no va a tener ni un valor positivo ni un valor negativo, simplemente pues podemos decir que es cero, ¿vale? Entonces podemos aquí poner que justamente su carga es aproximadamente de 0 coulombs. Prácticamente pues es nada, o sea, no es ningún valor. Podemos poner también que es nula. Su masa justamente es la misma que la del protón y pues en este caso también se encuentra localizado en el núcleo, ¿vale? Entonces pues hasta aquí llevamos justamente qué es la electricidad, su estructura atómica del átomo y bueno, justamente pues además de eso pues podemos decir que es el átomo, ¿verdad? Porque también es un concepto importante, creo yo. El átomo, pues en este caso vamos a definir que pues, es una partícula. Bueno, es la parte más pequeña, vamos a poner, es la parte más pequeña en la que podemos dividir un elemento sin perder sus propiedades.
Ok, justamente, pues bueno, ya si queremos dividir el átomo, pues tenemos al protón, neutrón y el electrón, ¿verdad? Nada más que en este caso, pues el átomo es como la forma más fundamental en la cual podemos dividir un material sin tener pérdida de sus características. Entonces, a ver, vamos a encerrarlo. Y bueno, con material, pues más que nada me refiero a elemento, ¿verdad? Como aquí decimos. ¿Cuál elemento? Pues cualquiera de la tabla periódica. Ahí está. Entonces vamos a ponerle aquí estas flechitas para indicar continuidad. Ahí está. Muy bien, y ya incluimos justamente la definición de átomo. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto? Pues también es importante aquí en electrostática. Pues por ejemplo podemos definir el concepto de carga eléctrica. Ahí está. Muy bien, pues ¿qué es la carga eléctrica? Pues justamente es la cantidad de carga que posee un cuerpo. De carga, pues más que vez me refiero justamente a positivo o negativo, ¿vale? Vamos a ponerle en plural cargas. Y justamente pues las cargas pueden ser positivas o negativas y en este caso pues se inducen por tres diferentes métodos. ¿Cuáles son? Pues justamente los vimos en el libro y también los vamos a ver cuando veamos la parte de termodinámica. Tenemos por ejemplo la parte de frotamiento. Tenemos la parte de inducción. Y tenemos la parte de contacto. Ok, entonces vamos a encerrarlos en nubecitas. Ahí está. Contacto. Ahí está. Ahí pues ustedes en sus casas pues realicen bien sus nubecitas, sus líneas. Justamente aquí la estoy haciendo pues sin regla, sin tener a lo mejor mucho control. Entonces pues ustedes háganlas bien, ¿vale? Ahí está. Muy bien, ahí está. Prácticamente es eso. Y bueno, pues justamente pues también un tema importante aquí en la rama de la electrostática, que de hecho pues estuvimos viendo en los videos, pues es la parte de la ley de Coulomb. Entonces vamos a poner ¿qué es la ley de Coulomb? Pues bueno, justamente pues si ustedes ya leyeron el libro y justamente han visto los videos pasados, pues recordarán que en este caso pues la ley de Coulomb pues es una ley que justamente me permite calcular las fuerzas de atracción o de repulsión que tienen algunas cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces vamos a poner se utiliza para calcular la fuerza de atracción o repulsión.
Aquí noten que estoy usando prácticamente 5 palabras, ya pues, puedo nada más dejarlo hasta ahí en este caso. Ya lo que sigue lo tengo que separar. Su fórmula, ¿cuál es? Pues es esta tan famosa que nosotros hemos visto y que está aquí en el canal. F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R2. Ok. Entonces ahí está. Entonces lo mismo, encerramos conceptos y palabras clave. Y todas las palabras conectoras o nexos los dejamos justamente sin encerrar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ponemos las flechitas justamente para indicar la seriación. Ahí está. Listo. Y bueno, prácticamente pues hasta aquí llevamos el mapa, ¿vale? ¿Qué faltaría, por ejemplo, pues explicar? Pues podemos hablar un poco sobre el campo eléctrico, que justamente pues es un tema relevante, ¿verdad? Para la electrostática. El campo eléctrico, pues justamente como bien vimos el día sábado, o bien pues vieron en los videos, pues es una zona en la cual pues rodea toda carga eléctrica, ¿verdad? Y justamente pues sobre esta zona pues van a estar las interacciones de atracción o de repulsión. Vamos a ponerle el campo eléctrico es la zona pues que rodea a toda carga eléctrica. Ajá, en este caso pues el campo eléctrico pues puede ser de signo positivo, que justamente cuando es de signo positivo pues las líneas van hacia afuera, o bien puede ser del signo negativo. Vamos a ponerle aquí líneas de fuerza van hacia afuera. Ajá, y en este caso, este es en el positivo, pero cuando tenemos una carga negativa, pues las líneas de fuerza van hacia adentro. Hacia adentro. Aquí podríamos hacer un pequeño dibujo de las líneas de campo, pero pues como es un mapa conceptual, pues no lleva imágenes, ¿verdad? Entonces simplemente pues ponemos la definición, porque eso es lo más importante, y algunas palabras que justamente nos ayuden a relacionar el tema. Y bueno, ya más bien si queremos hacer un dibujo, pues a lo mejor convendría hacer un mapa mental, ¿verdad? Ahí está. Entonces, a ver. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, hasta aquí justamente tenemos pues prácticamente la definición de campo eléctrico. Justamente ya dijimos un poco sobre pues qué tipos de campos hay, que hay positivos y negativos. Justamente aquí, por ejemplo, podemos decir también del campo eléctrico que tiene pues 3 características al ser una magnitud vectorial. Vamos a, por ejemplo, decir eso. A ver, vamos a mover esto un poquito. Tal que así. Ahí está. Podemos definir que contiene
Contiene tres características que es magnitud, dirección y sentido. Ok, justamente pues el campo eléctrico, al igual que la fuerza de Coulomb, pues es una magnitud vectorial, ¿vale? Porque justamente estos dos tienen estas tres características: magnitud, dirección y sentido. Ahí está. Y bueno, podemos también, por ejemplo, hablar de la fórmula para calcularla. Vamos a ponerle su fórmula es, y bueno, aquí tenemos pues dos principales variantes. Tenemos que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga de prueba entre el cuadrado de la distancia, o bien que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, ¿verdad? Muy bien. Aquí noten que justamente para poder expresar una división que tiene varias opciones, ocupa esta línea. No puedo ocupar flechitas porque si ocupara flechitas estaría diciendo que la magnitud su consecuencia es la dirección y de la dirección su consecuencia es el sentido. Justamente las flechitas nos indican la dirección en la cual se debe de leer el mapa conceptual. Entonces en este caso pues justamente uso líneas para dar a entender que pues son del mismo nivel de importancia, ¿vale? Justamente son una cierta división en este caso. Y bueno, pues ya por último, justamente para no ser tan largo el video, pues podemos hablar, por ejemplo, sobre el potencial eléctrico, que justamente pues es un tema que pues, por ahí viene en el libro, ¿verdad? El potencial eléctrico, o en general pues podemos decir acerca de la ley de Coulomb, ya que involucra al potencial eléctrico, a la resistencia eléctrica y también a la intensidad eléctrica. Vamos a ponerle aquí. Bueno, aunque eso ya sería más que nada de electrodinámica, ¿verdad? Bueno, podemos poner a lo mejor algunas magnitudes entonces. Vamos a poner como título magnitudes y sus unidades. Entonces, por ejemplo, pues en la electrostática, pues, ¿qué tipo de magnitudes tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos a la fuerza eléctrica. Vamos a ponerle aquí fuerza eléctrica. O fuerza de Coulomb, ¿no? En este caso también podemos ponerlo así. Que pues en este caso, pues la fuerza de Coulomb, pues se mide en newtons, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el campo eléctrico, que cuáles son sus unidades, pues son newtons sobre Coulomb, porque justamente pues el campo eléctrico es fuerza entre carga, ¿verdad? Por ejemplo, pues también tenemos a la carga eléctrica. Ahí pues disculpen un poco los acentos, ahí se los ponen en donde corresponde. Regularmente pues se mide la carga eléctrica en coulombs, que es lo más famoso. Y tenemos otras características y magnitudes. Por ejemplo, podemos definir la distancia de separación, podemos definir el voltaje, por ejemplo. Que bueno, en el caso del voltaje pues se mide en voltios. Y podemos, por ejemplo, nuevamente definir la resistencia eléctrica, definir la potencia eléctrica, definir la intensidad de corriente eléctrica, pero yo creo que eso más bien corresponde para la parte de electrodinámica, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, aquí en electrostática creo que podemos definir esas magnitudes y a lo mejor también la distancia, ¿verdad? De separación, que en este caso, pues casi siempre se mide en metros. Entonces, bueno, a ver, vamos a unirlo, tal que así. A ver, otra vez así.
así, así, así. Ahí está, podemos sacar una pequeña división en cada uno para definir sus unidades. Newtons, newtons sobre coulomb, coulombs, voltios y metros, ¿ok? Y bueno, prácticamente pues hasta aquí podríamos terminar. Aquí ya prácticamente estamos incluyendo pues todo lo relacionado a la electrostática, ¿vale? Sus principales conceptos, sus principales fórmulas, sus características en general. Justamente hablamos un poco sobre la electricidad, de dónde viene la electrostática. Y bueno, lo que quiero que noten es que pues así quedaría pues un mapa conceptual justamente hecho de una forma correcta, ¿vale? Entonces, pues noten justamente la diferencia del uso de color. Noten justamente, pues, cómo lo fuimos armando. Y bueno, en principio es una forma rápida de estudiar, ¿vale? Porque justamente todo esto, si lo saben, pues viene en el libro, pero viene en varias páginas, en varios recuadros de texto, varios párrafos. Entonces aquí de manera visual puedo yo visualizar los temas y pues aprenderlos de una forma pues mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, pues bueno, chicos, nada más creo como en comentario podemos definir eso también de rojo porque ya lo hemos definido. A ver, voy a hacer algo de rápido. Ahí está. Uy, pero está muy grueso. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a colorearlo. Más que nada hacemos esto porque ya habíamos definido la división de color rojo, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la división era de color rojo. La división de tema, que justamente pues lo ocupamos aquí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, prácticamente ahora sí, pues hasta aquí terminaríamos por hoy en este video. Tome nota de esto, inclúyanlo. Y pues bueno, por mi parte sería todo en esta ocasión. Cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente video. Nos vemos.